Imagina que llegas a Estados Unidos por primera vez. Tienes un vuelo desde Madrid, desde Buenos Aires, desde Ciudad de México, da igual el origen. Aterrizas, coges tu maleta, subes al coche que te lleva al barrio donde vas a vivir durante los próximos meses, y mientras miras por la ventanilla intentando absorber todo lo que ves, algo falta. No sabes exactamente qué es al principio. Ves casas bonitas, jardines perfectamente cortados, buzones de correo pintados, coches relucientes en los garajes. Todo parece ordenado, casi artificial, como un decorado de película. Y entonces lo entiendes. No hay ropa tendida. En ningún sitio. Ni una sola sábana blanca ondeando al viento. Ni un calcetín colgado de una cuerda. Nada. Es como si nadie en ese país sudara, como si nadie necesitara lavar sus camisetas, como si la ropa simplemente se autolimpiara por arte de magia dentro de esas casas perfectas. Y eso, esa pequeña observación que parece trivial, que parece una tontería de turista recién llegado, en realidad abre una puerta hacia algo muchísimo más grande. Porque detrás de esa ausencia de cuerdas de tender hay décadas de historia, hay industrias multimillonarias, hay batallas legales absurdas, hay una forma de entender la vida, la propiedad privada, la clase social y la libertad individual que dice más sobre Estados Unidos que cualquier discurso político que hayas escuchado jamás. Vamos a contarlo desde el principio. Para entender por qué los americanos no tienden la ropa fuera, primero tienes que entender qué significaba tender la ropa fuera en la América del siglo XX. Y para eso, tienes que retroceder hasta los años 40 y 50, hasta la posguerra, hasta ese momento histórico en el que Estados Unidos emerge de la Segunda Guerra Mundial como la nación más poderosa del planeta. Los soldados vuelven a casa. El país está en euforia. Hay dinero, hay energía, hay una necesidad desesperada de construir algo nuevo, algo mejor, algo que justifique todo lo que se había sacrificado. Y en ese contexto nace el sueño americano en su versión más física, más concreta, más tangible, el suburbio. Las afueras. Esas urbanizaciones perfectas, con sus casitas idénticas, sus jardines del mismo tamaño, sus calles limpias y tranquilas, lejos del ruido y la suciedad de las ciudades. Empresas como Levitt y Sons construyen literalmente ciudades enteras de la nada. Levittown, en Nueva York, pasa de ser un campo de patatas a una ciudad de más de 17.000 casas en apenas unos pocos años. Es uno de los proyectos de construcción masiva más ambiciosos de la historia moderna. Y se vende como el paraíso. La casa con jardín, el coche en el garaje, la nevera llena, la lavadora en el sótano. El paquete completo. Pero aquí viene el primer elemento de esta historia que te va a hacer fruncir el ceño. Porque Levittown, como muchas de estas urbanizaciones de la época, venía con reglas. Muchas reglas. Escritas en los contratos de compra, en los reglamentos de la comunidad, en documentos legales que los compradores firmaban sin leerlos demasiado porque estaban demasiado emocionados con su nueva casa. Y entre esas reglas, casi desde el primer momento, aparece esta: prohibido tender ropa en el exterior. ¿Por qué? Esa es la pregunta que cambia todo. La respuesta oficial, la que te dan en esa época, es estética. La ropa tendida fuera afea el vecindario. Rompe la uniformidad visual. Hace que el barrio parezca pobre, desordenado, descuidado. Recuerda demasiado a los barrios de inmigrantes en las ciudades, a las zonas pobres donde la gente no tiene más remedio que colgar su ropa donde puede. Y aquí, en el suburbio americano, en el sueño americano, eso no encaja. Aquí todo es limpio, ordenado, próspero. Aquí todos han llegado. Tender la ropa fuera era, en el imaginario colectivo de la época, una señal de pobreza. Era admitir que no tenía secadora. Era bajar el tono del vecindario. Era, en definitiva, una falta de respeto hacia tus vecinos. Piénsalo un momento. Es fascinante y perturbador a la vez. Una actividad completamente natural, completamente racional desde el punto de vista energético y medioambiental, colgada de connotaciones de clase social tan fuertes que se convirtió en algo vergonzoso. En muchas partes de Europa tender la ropa es simplemente tender la ropa. En el sur de Italia, en España, en Grecia, ver la ropa tendida en un balcón es parte del paisaje urbano, es señal de vida, de actividad humana, de autenticidad. En Estados Unidos, en los suburbios del siglo XX, era casi una declaración de fracaso. Pero la cosa se complica mucho más. Porque lo que empieza como una norma informal, como una costumbre social, termina convertido en algo mucho más rígido y poderoso: las HOA. Las Homeowners Associations. Las asociaciones de propietarios. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante, y también realmente irritante dependiendo de cómo lo mires.
Las JOA son organizaciones privadas que gobiernan las comunidades residenciales en Estados Unidos. Tienen el poder de imponer normas sobre lo que puedes y no puedes hacer con tu propia propiedad. Y cuando digo poder, no hablo de un poder moral o social. Hablo de un poder legal, ejecutable, con multas, con procesos judiciales, con consecuencias reales y concretas para tu vida. Hoy en día, aproximadamente el 30% de los americanos vive en una comunidad gobernada por una JOA. Son más de 350.000 asociaciones en todo el país, que gestionan la vida de casi 75 millones de personas. Es un sistema paralelo de gobierno local privado que la mayoría del mundo ni siquiera sabe que existe. Y las JOA tienen una larguísima historia de prohibir tender ropa en el exterior. No como sugerencia, como norma, con multas. La prohibición más común especifica que no se puede colgar ropa en ningún lugar visible desde la calle o desde las propiedades vecinas. Algunos reglamentos van más lejos y prohíben cualquier cuerda o soporte para tender en el exterior, independientemente de si es visible o no. Otros prohíben incluso los tendederos plegables en los patios traseros. Y aquí llega la parte que realmente te va a sacar de quicio. Estas normas llevan décadas en vigor. Han sido ejecutadas con un celo casi religioso por juntas directivas de JOA formadas por vecinos, gente normal, personas que de alguna manera han interiorizado tan profundamente la idea de que tender la ropa es feo y señal de pobreza que están dispuestas a mandar cartas de aviso, imponer multas de cientos de dólares y hasta iniciar procesos legales contra sus propios vecinos por colgar una sábana al sol. Hay casos documentados. Muchos. Una familia en Florida recibió multas acumuladas de más de $1,000 por tender ropa en su patio trasero, completamente cerrado, invisible desde la calle. Un hombre en Virginia fue llevado a los tribunales por instalar un tendedero en su jardín privado. Una pareja mayor en Arizona recibió cartas de advertencia porque colgaban ropa en el porche cubierto, que técnicamente estaba fuera de la vista pública. Esto no son excepciones. Esto es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Ahora bien, para ser completamente justos con la historia, hay que mencionar el otro lado de esta ecuación. Porque mientras todo esto ocurría, mientras las JOA construían su pequeño imperio de normas absurdas, había algo más en juego. Algo mucho más grande y con mucho más dinero detrás. Bienvenidos a la industria de las secadoras domésticas. Estados Unidos tiene una relación con la secadora que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo desarrollado. En Europa, incluso los países más ricos del norte, es perfectamente normal y aceptado tender la ropa. En Alemania, en Suecia, en los Países Bajos, tender la ropa es lo que hace la gente normal. Las secadoras existen, claro, pero no son omnipresentes. No son obligatorias. No son el estándar universal. En Estados Unidos, la secadora es prácticamente obligatoria. Tener lavadora pero no secadora es casi tan raro como no tener televisión. El mercado de electrodomésticos americano está construido sobre el binomio washer-dryer, lavadora-secadora, como si fueran inseparables, como si uno no pudiera existir sin el otro. ¿Cómo llegamos aquí? Pues con la misma receta que explica muchas de las cosas que no tienen sentido en el mundo moderno. Publicidad masiva, intereses industriales y una narrativa cultural muy bien construida durante décadas. En los años 50, cuando las primeras secadoras eléctricas empezaban a aparecer en el mercado, las empresas fabricantes hicieron algo brillante y al mismo tiempo profundamente manipulador. En lugar de vender el aparato simplemente como una comodidad, como algo que te ahorra tiempo en determinadas circunstancias, lo vendieron como un símbolo de modernidad y prosperidad. Tener secadora era ser moderno. Era ser americano. Era haber llegado. No tener secadora y tener que tender la ropa afuera era lo que hacían los pobres, los inmigrantes, los que no habían alcanzado el sueño americano todavía. Esta narrativa calaba perfectamente en el contexto de la posguerra, en ese momento de ebullición del consumismo americano, en esa sociedad que estaba construyendo su identidad alrededor de los electrodomésticos, del coche nuevo, de la casa propia. La nevera, el televisor, la lavadora automática, la secadora. Cada uno de estos objetos era un escalón más en la escalera social. Y la industria lo sabía. Y lo alimentaba. Y lo sigue alimentando hoy. Porque esto no es historia antigua. En este momento, el mercado de secadoras en Estados Unidos genera más de $4.000 millones al año. Solo en Estados Unidos. En un mundo que está desesperadamente intentando reducir su consumo energético, que está luchando contra el cambio climático, que sabe perfectamente que una secadora eléctrica consume entre 5 y 10 veces más energía por ciclo que el simple acto de colgar la ropa al aire libre, la secadora sigue siendo un producto de consumo masivo, prácticamente obligatorio.
en el país que más energía consume por habitante del planeta. Y parte de la razón por la que sigue siendo así es que tender la ropa fuera sigue siendo, en muchísimas comunidades americanas, algo vergonzoso o directamente ilegal. Piénsalo con toda su crudeza. Se ha creado un sistema en el que usar el sol y el viento, recursos completamente gratuitos y con cero emisiones de carbono, para secar la ropa, está socialmente desacreditado y legalmente prohibido en amplias zonas del país. Y en su lugar, se obliga prácticamente a la gente a usar una máquina que consume una cantidad obscena de electricidad y que genera una cantidad significativa de emisiones de CO2. Todo para que el vecindario quede bonito. Todo para que nadie tenga que ver una camiseta colgada al sol. Pero la historia tiene otro giro. Porque en algún momento, alguien empezó a darse cuenta de que todo esto era absurdo. Y empezó a pelear contra ello. El movimiento por el derecho a tender la ropa, que en inglés se conoce como The Right to Dry Movement o Clothesline Freedom, suena casi a chiste. Suena a algo que no debería necesitar existir. Y sin embargo existe, y lleva décadas existiendo, y ha tenido que librar batallas legales y políticas reales para conseguir cosas que en cualquier otro país del mundo ni siquiera se cuestionarían. El argumento central del movimiento es simple y aplastante desde el punto de vista medioambiental y económico. Tender la ropa al aire libre es gratis. No consume energía. No produce emisiones. Puede alargar la vida útil de la ropa, porque el calor de la secadora deteriora las fibras con el tiempo. Y en un contexto de crisis energética y emergencia climática, prohibirlo es una irresponsabilidad colosal. Pero el argumento más poderoso que han utilizado estos activistas no es el medioambiental. Es el de la libertad. Y aquí es donde la historia se vuelve deliciosamente irónica. Porque Estados Unidos es el país que más habla de libertad en el mundo. La libertad es la palabra más utilizada en el discurso político americano. La libertad individual, la libertad de propiedad, el derecho a hacer lo que quieras con lo tuyo. Y sin embargo, en millones de hogares americanos, no tienes la libertad de colgar tu propia ropa en tu propio jardín. Una asociación de vecinos privada, a la que nadie votó en ninguna elección nacional, tiene más poder sobre lo que puedes hacer con tu propiedad que tú mismo. Esta contradicción no se le escapó a los políticos. Y a partir de los años 2000, con el aumento de la conciencia medioambiental y el encarecimiento de la energía, varios estados empezaron a aprobar lo que se conoce como Solar Access Laws o Clothesline Laws. Leyes que protegen el derecho de los propietarios a tender la ropa, restringiendo o directamente prohibiendo la capacidad de las JOA de prohibirlo. Florida fue uno de los primeros estados en actuar. En 2009, aprobó una ley que da a los propietarios el derecho a instalar tendederos en sus jardines, independientemente de lo que diga la JOA. Colorado, Utah, Vermont, Maine, Hawái y muchos otros estados han seguido el camino con legislación similar. Es un mosaico legal complejo, porque en Estados Unidos cada estado tiene su propia legislación y las protecciones varían enormemente de un lugar a otro. Pero el movimiento existe. Hay abogados que se especializan en estos casos. Hay organizaciones dedicadas a luchar por este derecho. Y lo más surrealista de todo es que este movimiento tiene que existir. Que en el año en que estamos, con toda la información que tenemos sobre el cambio climático, con toda la conciencia medioambiental que se supone que hemos desarrollado, sigue siendo necesario que haya personas dedicando su tiempo y recursos legales a luchar por el derecho de sus vecinos a usar el sol para secar la ropa. Pero espera. Porque la historia todavía tiene más capas. Y esta última capa es quizás la más fascinante de todas. Porque si preguntas a un americano por qué no tiende la ropa fuera, la respuesta que recibes raramente menciona las JOA, raramente menciona las normas de la comunidad, raramente revela ningún nivel de conciencia sobre todo este sistema. La respuesta que recibes, en la mayoría de los casos, es simplemente, porque no se hace. Porque es raro. Porque queda mal. Porque nadie lo hace. Porque, así es. Y eso es lo más poderoso y lo más perturbador de toda esta historia. El sistema ha funcionado tan bien, durante tanto tiempo, que ha conseguido algo que los sistemas más eficaces siempre consiguen, hacer que la norma parezca natural. Hacer que lo que es una construcción social, económica y política, fruto de intereses industriales, prejuicios de clase y una maquinaria publicitaria brutal, parezca simplemente el orden natural de las cosas. La manera en que se hacen las cosas. La normalidad. Los jóvenes americanos que crecen hoy en los suburbios no saben que tender la ropa fuera está prohibido en muchas comunidades. No necesitan saberlo. Lo han interiorizado de otra manera. Ven que no se hace. Asocian la imagen mentalmente con la pobreza, con otro tipo de vida, con algo que no encaja en su entorno. No hay ningún policía de la JOA vigilando sus pasos.
La prohibición vive dentro de sus cabezas. Ha pasado de ser una norma externa a ser un valor internalizado. Y eso es exactamente lo que quería el sistema. Hay un nombre para este fenómeno en sociología: la norma internalizada. Cuando una regla social se aplica con suficiente consistencia durante suficiente tiempo, deja de necesitar ser impuesta externamente. La gente simplemente la sigue, sin cuestionarla, porque es parte de quienes son, de cómo ven el mundo, de lo que consideran normal y apropiado. Y una vez que una norma llega a ese punto, es casi imposible desmontarla con argumentos racionales, porque ya no es racional. Es identitaria. Dile a alguien que su forma de hacer las cosas no tiene sentido y lo que obtienes no es reflexión. Lo que obtienes es defensividad. Lo que obtienes es la sensación de que estás atacando quién es esa persona, no solo lo que hace. Y por eso el debate sobre los tendederos en Estados Unidos, cuando se da, raramente es un debate racional sobre eficiencia energética o libertad de propiedad. Es un debate sobre identidad. ¿Sobre qué tipo de vecindario quieres vivir? ¿Sobre qué valores quieres proyectar? ¿Sobre quién eres? Y mientras tanto, las secadoras siguen funcionando. Los fabricantes siguen ganando dinero. Las JOAs siguen existiendo. Y en millones de jardines americanos, el sol sigue saliendo cada mañana sobre ropa que nunca va a colgar de ninguna cuerda. ¿Y sabes qué es lo que más llama la atención cuando lo ves todo junto, cuando unes todos los puntos y ves el cuadro completo? No es la prohibición en sí. No es la absurdidad de multar a alguien por colgar una sábana al sol. No es ni siquiera el daño medioambiental de millones de secadoras funcionando cuando no tendrían que hacerlo. Lo más llamativo, lo que realmente te deja pensando, es la eficacia del sistema. Porque construir un sistema capaz de hacer que la gente no solo obedezca una norma, sino que la adopte como propia, que la defienda, que se sienta incómoda cuando alguien la viola, es una hazaña extraordinaria de ingeniería social. Da igual que la norma tenga sentido o no. Da igual que sea beneficiosa o perjudicial. El proceso en sí, la manera en que una industria, un conjunto de constructores y una maquinaria publicitaria consiguieron transformar un hábito cotidiano y perfectamente racional en un tabú social, eso es fascinante. Y aterrador. Y debería hacernos pensar en cuántas otras cosas en nuestra vida hemos dejado de cuestionar simplemente porque llevan suficiente tiempo siendo así. Cuántas cosas hacemos cada día no porque tengan sentido, no porque las hayamos elegido conscientemente, sino simplemente porque así se hacen. Porque nadie en nuestro entorno hace lo contrario. Porque la última vez que vimos a alguien hacerlo diferente, sentimos algo raro, una especie de incomodidad difusa que nos hizo pensar que había algo mal. Sin saber exactamente qué. Sin poder explicarlo racionalmente. Simplemente, mal. Los tendederos son solo el ejemplo. El espejo. Lo interesante no es la ropa. Lo interesante es lo que la ropa revela sobre el sistema que nos rodea, sobre la manera en que ese sistema nos moldea sin que nos demos cuenta, sobre la distancia que a veces existe entre lo que creemos que elegimos libremente y lo que en realidad nos han enseñado a querer. La próxima vez que veas ropa tendida al sol, en un balcón, en un jardín, moviéndose con el viento, piensa en todo esto. En la historia que hay detrás de algo tan simple. En las batallas que hubo que librar para defender algo tan evidente. En la cantidad de energía, de dinero y de inteligencia que se invirtió para hacer que esa imagen te parezca de otra época, de otro mundo, de otra clase social. Y después pregúntate en cuántas otras cosas tu percepción de lo normal ha sido construida por alguien con un interés muy concreto en que la veas exactamente así.